Hola, les damos la bienvenida a este segmento de responsabilidad social, cívica y ética, aquí en Jóvenes en TV. Es un gusto estar con ustedes, mi compañero Matías Salazar y yo, Pamela Ruz. Oye, Pamela, el otro día que estaba conectado en mis redes sociales, vi que un amigo mío publicó que había perdido su gato. Ay, no, qué mala onda. Ojalá que no le haya pasado nada malo. No, hombre, para nada. Precisamente lo que quería platicarte es que apenas un par de horas después de que lo subió, otro amigo le escribió que vio a su gato a unas calles de su casa y pudo ir por él. Qué bueno, qué afortunado de verdad. Y vaya que las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación que es de gran ayuda para muchas cosas. Así es, y justo por ello, hoy hablaremos de la función social y la responsabilidad que tienen los medios de comunicación. Sin duda, pero hay que partir del punto de que los medios tienen efectos positivos y negativos, ventajas y desventajas, y depende de nosotros saber utilizarlo de manera correcta. Así es, pero ¿qué te parece si vemos una breve cápsula precisamente de cómo es que hemos llegado al punto de tener todo al alcance de la mano? Los medios de comunicación hoy. Los medios de información y comunicación se conciben como instrumentos para informar sobre diversos objetos y sucesos. También se utilizan para proporcionar, comunicar o intercambiar datos, interactuar o ponerse de acuerdo para hacer algo. Estos instrumentos producen, distribuyen y consumen mensajes en formatos textuales, sonoros y visuales que pueden difundirse para pocos o de manera masiva y difusa, o incluso de forma personalizada. Gracias a ellos estamos conectados con personas en diversos lugares. Los medios de comunicación se han convertido en un factor importante en el establecimiento y desarrollo del proceso de interacción humana. Además, contribuyen a la discusión y al intercambio de conocimientos y debates de carácter social. Se entienden como extensiones de los sentidos, sobre todo el oído y la vista, que han acompañado al ser humano en sus diferentes empresas civilizatorias y se manifiestan en diferentes dispositivos o artefactos tecnológicos. En el siglo XIX el teléfono revolucionó la comunicación. El que un pueblo contara con un sistema de telefonía lo convirtió en una comunidad moderna y conectada. Después aparecieron pequeños aparatos con un disco que giraba para marcar los números telefónicos y más adelante surgieron los de marcación digital. La telefonía móvil que se da en la década de los 90 del siglo XX permitió a los usuarios mantenerse en constante comunicación. Al principio eran aparatos grandes y pesados, pero rápidamente redujeron sus proporciones. Actualmente incluyen aplicaciones y un sistema que permite acceder a ellas de forma fácil. A esto se les llama smartphone o teléfono inteligente. La radio fue otra gran invención que permitió a la gente mantenerse informada sobre diversos acontecimientos. Las transmisiones de principios del siglo XX acortaron el mundo y fueron vitales en la transmisión de información masiva, como lo sucedido con las dos guerras mundiales. Otra vertiente de la historia de los medios de comunicación es el cine. Su aparición a finales del siglo XIX generó grandes cambios en la manera en que se divertía la gente, se difundía la cultura y se manejaba la información. Actualmente es un poderoso instrumento para transportar no solo el entretenimiento, sino también información para comprender y valorar el mundo. Con la aparición de la televisión a mediados del siglo XX, se dio un nuevo cambio en la forma de transmitir la información. Se integraron imágenes con sonidos. En la actualidad, es el medio de mayor penetración en la sociedad. Todos estos elementos que nos brindaban la prensa, radio y televisión, hoy se han integrado en Internet y su aparición puede compararse por sus efectos con el descubrimiento del alfabeto o la aparición de la imprenta y la difusión masiva de libros. Internet es un medio de medios que tiende hacia la convergencia de todos ellos, de modo que los concentra y potencializa. A comienzos del siglo XXI, los medios de comunicación constituían una gran red de plataformas tecnológicas que excedió los límites nacionales. Actualmente existen redes globales, nacionales, regionales y comunitarias, constituidas por periódicos, revistas, emisoras radiales, canales de televisión y páginas web.
Matías, de casualidad, ¿tú sabes quién fue Marshall McLuhan? Sí, claro. Un filósofo y teórico canadiense, autor de libros como La Galaxia Gutenberg y El comprender los medios de comunicación. Él es el creador de la frase "el medio es el mensaje". Exactamente. Con esa frase, McLuhan no se refiere al medio en sí, sino a la forma en la que se da el mensaje. Es decir, para él la forma es tan importante o a veces más que la información misma. Y para profundizar en la reflexión, tenemos a una gran invitada con quien platicaremos sobre los medios de comunicación, su historia y la importancia que tiene en la sociedad. Acompáñenos. Los medios de comunicación han tenido un desarrollo muy vertiginoso. Hoy en día es casi imposible imaginarnos sin estar conectados a algún medio, en especial en redes sociales. Para entender lo que esto representa y cómo impacta en nuestra vida, doy la bienvenida a la académica, articulista y comunicadora Gabriela Barkentin. Bienvenida, Gabriela, muchas gracias por estar con nosotros en Jóvenes en TV. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme, me da muchísimo gusto por recibirlos en mi casa, como sucede ahora sí que en estos tiempos, sí. Así que aquí desde mi casa, en este rinconcito que me gusta mucho, aquí lo estoy recibiendo. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por abrirnos las puertas de tu casa. Gabriela, ¿qué es un medio de comunicación masiva y cómo funciona? Pues mira, un medio de comunicación masiva tiene la lógica de que manda un mensaje por un canal a mucha gente, ¿no? Entonces, okay. Me parece que tal vez el ejemplo más claro es un canal de televisión o es una estación de radio, ¿no? En algunos lugares del mundo un periódico, en México no tanto, porque los lectores de periódico en México, los lectores y las lectoras de periódico no son tan numerosos, ¿no? Pero digamos, hay un canal, ¿no? Hay una plataforma y ese mensaje que sale por ahí, ese programa, ese contenido, ese mismo contenido le llega a un montón de gente al mismo tiempo. Y, ojo, bien importante, además le llega en un horario, es decir, los medios de comunicación masiva, porque uno podría decir, bueno, pero entonces Internet es un medio de comunicación masiva. No, Internet es un medio de comunicación, bueno, es una plataforma de comunicación que tiene un alcance, que puede ser un alcance masivo, pero no es lo mismo. Aquí lo importante es que yo saco un contenido y ese contenido en ese momento que sale le llega a muchísima gente. ¿Qué piensas de las aportaciones que hizo Marshall McLuhan en torno a los medios de comunicación? Mira, es curioso que me llama mucho la atención que ustedes que tengan a Marshall McLuhan en la cabeza, porque pues Marshall McLuhan, bueno, además de que no solo falleció hace mucho tiempo, además, pero pensó los medios de comunicación, digamos, en otro momento. Cuando Marshall McLuhan vivía todavía y cuando habla, por ejemplo, del medio es el mensaje y este tipo de temas, pues obviamente Internet no existía, hay que decirlo abiertamente, o sea, o empezaba muy poco a poco a abrirse al mundo civil Internet, porque recuerden que Internet originalmente, siendo ARPANET, era una plataforma militar y luego se volvió una plataforma civil. Entonces, lo que en su momento decía McLuhan, decía es que cuando decía el medio es el mensaje, pero también hablaba de la aldea global, lo que decía es que hoy en día, insisto, esto ya fue hace muchas décadas, pero decía, hoy en día el mismo mensaje le puede llegar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo, a través de la televisión, primero de la radio y después de la televisión. Entonces decía, pareciera que hoy el mundo se convirtió en una aldea, o sea, en lugar de que fueran países, no sé qué, se convirtió en una aldea global, porque hoy una misma película la ve todo el mundo, o un mismo programa lo puede ver todo el mundo, o un evento deportivo lo puede ver todo el mundo. Yo creo que hoy las cosas han cambiado un poco. En lo que sí ha tenido razón McLuhan es cuando dice que los medios de comunicación son diferentes en sí mismos. No es lo mismo recibir algo a través de la televisión que a través de la radio. Él hablaba de los medios fríos y los medios calientes, por ejemplo, pero dejémoslo les pongo esto. Yo cuando pongo la radio, bueno, yo trabajo en radio, pero cuando yo pongo la radio me acompaña, la radio es algo que va conmigo, es algo que me va platicando. En cambio, la televisión es más esquemática. Yo jamás diría que la televisión me acompaña sentimentalmente, aunque yo la pueda tener prendida de fondo. En cambio, la radio, yo siento que el que me habla me está hablando a mí, aunque obviamente le está hablando a mucha gente, pero hay como una sensación de alguien que me está platicando. Y en la televisión, por los formatos, por cómo funciona la televisión, es una dinámica diferente. Creo que en eso tenía él toda la razón, pero sí Internet nos vino a trastocar completamente
el ecosistema informativo. Justo por ahí va la siguiente pregunta. ¿Cómo han cambiado los medios de comunicación ante la llegada del Internet? Mira, ustedes porque son muy jóvenes, evidentemente, pero yo que ya soy la tía Gabrielita, yo sí me acuerdo de cuando nace Internet, digamos, al mundo civil. Yo me acuerdo, yo en ese entonces me había ido a vivir a Londres por un tema de trabajo, y una persona que vivía en el departamento donde estábamos nosotros me dijo, oye, ven, te voy a invitar a un café Internet. Y yo decía, ¿y eso qué es? ¿No? Estoy hablando pues ahí en principios de los 90, ¿no? Sí. Ya había sucedido y a mí eso me había llamado mucho la atención. Ya usábamos mucho Internet, pero lo usábamos sobre todo más correo electrónico y estas cosas. Ya había sucedido, por ejemplo, la manera como los zapatistas, cuando se da la irrupción zapatista en Chiapas, usaban Internet y lo usaban de una manera muy interesante, pero también era más a través de comunicados, más de correo. Entonces, este cuate me lleva a un café Internet y era un changarritititito y había como 5 o 6 computadoras y ahí nos estábamos conectando al futuro, ¿no? Estoy hablando de verdad hace ya casi 30 o 30 y tantos años. Entonces, desde entonces empezó un poquito la duda de, bueno, ¿y ahora qué van a hacer los medios? Tal vez el primero que entró como un poco en crisis fueron los periódicos, porque de repente la información la empezabas a encontrar también en Internet y los periódicos era más fácil que esa información la encontrabas en Internet, a diferencia de en aquel entonces la tele o la radio, que era mucho más difícil tener video o sonido en Internet. Entonces, bueno, ahí se han dado muchísimos debates, pero sin lugar a dudas yo les diría que lo que más ha cambiado es que hoy tú eres quien puede buscar el contenido que quiere consumir. Ya no tienes que atenerte a, es que pues lo único que hay, porque insisto, a mí todavía me tocó pues pocos canales de televisión. Y bueno, pues ves lo que esos pocos canales de televisión te daban. Hoy claro. Me parece que la gran diferencia es que hoy yo puedo seleccionar qué contenido, a qué hora lo quiero ver, con quién lo quiero repetir 200 veces, no. Y ahí, pues sí, los medios de comunicación tradicionales, como les llamamos, radio, televisión, prensa, cine mismo, pues se han tenido que redefinir, ¿no? ¿Los medios de comunicación tienen una función social? ¿En qué consiste? Pues mira, de eso también se ha debatido mucho. O sea, yo te diría, ¿cuál es la función social de los medios de comunicación? Yo te diría que, antes que nada, los que trabajamos en medios tenemos una responsabilidad social. No sé si una función social, pero una responsabilidad social, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Bueno, pues porque el contenido que producimos le llega a mucha gente y tiene un impacto o tiene efectos en la gente que lo consume. Entonces, desde si yo estoy produciendo un contenido sexista o con estereotipos en donde yo estoy tratando mal a ciertos grupos sociales, o si yo estoy teniendo un noticiario y doy la información equivocada, errada, editorializada, lo que sea, pues todo eso lo está consumiendo alguien y a partir de ese contenido, esa persona se hace también su imagen de mundo, ¿no? Claro. O sea, seguramente nos pasa a todos, pero si tú no sabes nada, por ejemplo, el otro día tiembla en Turquía, bueno, igual alguien no sabe ni siquiera dónde es Turquía, va a depender mucho de lo que tú le digas o cómo le digas para que se haga una imagen del mundo. Entonces, me parece que la función social, pero sobre todo la responsabilidad social de los medios es el reconocimiento que tu contenido no es neutro, que tu contenido tiene efectos en las personas y que por lo tanto tú tienes que estar consciente y por lo tanto, pues trabajar con esos efectos en el mejor de los casos de una buena manera y no manipulando ese contenido para malos efectos. Oye, Gaby, ante la llegada del Internet, ¿la responsabilidad de los medios es la misma que antes? Mira, yo creo que ante la llegada de Internet, los medios de comunicación, insisto, así como radio, cine, televisión, prensa, etcétera, creo que sí hay una responsabilidad diferente, porque mira, hoy sobre todo, que la información fluye tan rápido, ¿no? O sea, tú te metes a Twitter o a Facebook o por WhatsApp o por lo que tú quieras, que la información fluye muy rápido. Tú necesitas instancias que verifiquen contenido, por ejemplo, que te digan que eso que sucedió o no sucedió, que haya investigación sobre las cosas, ¿no? O sea, pensamos en el caso de México, por ejemplo, la estafa maestra, que entre otras cosas, pues hoy tiene en la cárcel a una ex secretaria de Estado en nuestro país, el caso Rosario Robles. Bueno, la estafa maestra nace a partir de una investigación periodística, ¿sí? Entonces, ahí ves la importancia del periodismo profesional frente a, pues, alguien que puede mandar un tuit o un mensaje o lo que sea. Entonces, yo te diría, sí ha cambiado, tenemos que reaccionar de una manera a veces más rápida, pero también tenemos que hacer mejor investigación y con mayor calidad para contrarrestar lo que va muy rápido
a veces sin verificar, ¿no? Y con alcances mucho más amplios. Justo dijiste algo que me interesa mucho y me hace mucho ruido. Sí vemos muchas noticias en internet, inclusive a lo mejor mucho más rápido que televisión y radio, lo mencionas, pero definitivamente, ¿qué tanta información de eso que vemos es verídico? ¿O qué tanta de esa información tiene un buen argumento para poder decir, ok, cito esta nota para poderla yo replicar y decir, ok, pasó esto? Y creo que la televisión, el radio, es algo que... No sé, tú eres la que te dedicas más a esto, me vas a desmentir, pero es algo que tiene todavía, que es tan argumentado todo lo que se dice que por eso su impacto es grande todavía y no se llegaría a terminar, ¿no? Solamente se transforma. Sí, pero también te diría que cada vez más, digamos, hay gente, por ejemplo, que consume ya solamente información a través de Internet o a través de redes sociales, ¿no? O sea, porque, digamos, como lo ideal sería que tú pudieras tener un consumo. Hay un concepto que a mí me gusta mucho que se llama dieta informativa, y la dieta informativa es como tu dieta normal, así como tú, pues en el mejor de los casos, pues equilibras tu dieta y comes un poco de todo y está equilibrado. Y a veces te podrás dar el lujo de comerte alguna comida chatarra, pues porque se te antojó, pero sabes que luego tienes que equilibrarlo con otro. En la información es lo mismo. O sea, ¿cuál es tu dieta informativa? Y a quienes hoy nos ven, yo los invito a que se hagan esa pregunta. ¿Cuál es su dieta informativa? ¿Consumen mucha información chatarra? Si ustedes consumen mucha información chatarra, van a ser unos obesos o unas obesas informativas, ¿sí? Se van a atascar y atascar y atascar de información chatarra, que es teorías de la conspiración, chismes, mentiras, etcétera, 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 ¿sí? Y eso lo único que hace es que te engorda, porque en una de esas te sientes satisfecho porque tienes un montón de datos que compartir, pero no te tomaste la molestia de curar, de ser un curador y de repente equilibrar y decir, oye, no, pero espérame. O sea, a mí me acaba de llegar a través de Twitter esta nota. ¿Quién la mandó? No, pues la manda un Pepe 486384. No sé si exista, no lo busquen y no lo vayan a regalar, pero alguien así. Bueno, pues primero sería como, ¿y esa persona quién es? O sea, esa persona tiene el conocimiento para estar hablando de lo que está hablando, y a veces basta con que le piquemos a la cuenta y nos damos ahí la idea de que, pues no, pues es una cuenta que está solamente replicando información, que lo que quiere es generar pánico, que lo que quiere es generar molestia, que lo que quiere es muchas cosas. Bueno, pues entonces no la tomemos como una nota verídica, pero nos toca a nosotros como ciudadanos, como seres humanos hoy, nos toca hacernos responsables. Así como, insisto, a la comida le ponen un sello enfrente y le dicen, esta comida tiene exceso de sodio, tiene exceso. Lo mismo con la información. La información es esta información tiene exceso de mentira. Así debería haber un sello. Me interesa mucho tu opinión. ¿Qué diferencia ves entre un influencer y un comunicador profesional? Yo creo que es un debate que no necesariamente nos lleva mucho. Porque yo te diría, ¿qué es un influencer? Pues alguien que tiene influencia, ¿no? Es muy obvio, pero bueno, alguien que tiene influencia. ¿Para qué? Para muchas cosas. O sea, justo el otro día estábamos hablando de alguien como Cristiano Ronaldo, que en su cuenta de Instagram tiene 200 y tantos millones de seguidores, ya no me acuerdo ahorita cuántos son, pero muchísimos, ¿no? O sea, más que habitantes que tiene este país, por ejemplo. Y bueno, pues obviamente si Cristiano Ronaldo se pone unos zapatos porque le dan esos zapatos, pues es obvio que tiene una influencia y que la gente que pueda se va a comprar esos zapatos. ¿Eso es bueno o malo? Pues es una influencia comercial y cada quien sabrá si se quiere o no comprar esos zapatos. No me parece necesariamente malo. O sea, por eso digo, el concepto de influencer es un concepto, digamos, como jabonoso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que revisar? Porque puede haber influencers que solo funcionan en redes sociales o en el entorno digital y que son muy buenos. Y entonces yo diría, más que un influencer o un comunicador profesional, yo lo que les diría es, fíjense si el influencer en el mundo digital o el comunicador en los medios tradicionales, si es serio, y con serio no me refiero a que no se rían, sino que es serio, que está informado, que tiene fuentes, que tiene no sé qué, que contrasta la información, que te permite entender el mundo, pues entonces, si es digital o es en el mundo tradicional de los medios tradicionales, está perfecto. Lo mismo para el otro lado. Si ustedes ven un influencer que lo único que hace es mentir, difamar, chismes, locura y media, o alguien que está en un programa de radio o en un programa de tele hace lo mismo, pues sáquenlos de su dieta informativa. A ver, yo creo que hoy todos los que hacemos contenido, todos, así seas profesional o no, tenemos que asumir que hay una responsabilidad en ello, ¿sí? Todos.
Así tengas una cuenta de Twitter con 35 seguidores y no pasa nada. Si tú subiste algo y esos 35 te hicieron caso, ahora sí que como el virus, como el coronavirus, tú no sabes si esas 35 luego lo replican y se puede convertir en algo muy amplio. Claro, en la medida en la que tienes un impacto mayor, porque tienes 1.500.000, 10 millones de seguidores en redes sociales o en las plataformas digitales, pues claro que la responsabilidad es mayor. Pero yo los invitaría a todos a que cada vez que ustedes le dan reenviar a un mensaje en WhatsApp, al grupo familiar donde hay 30 personas, esas 30 personas lo más seguro es que lo van a mandar a todos lados y lo van a mandar a todos lados y ustedes están siendo el coronavirus de la información. Claro. ¿Cuál es la relación del Estado con los medios de comunicación? En México el esquema no te diría que es muy complejo. En realidad en México tenemos diferentes tipos de medios de comunicación. Tenemos medios de comunicación comerciales, lo voy a simplificar, obviamente los términos legales son otros, pero tenemos medios de comunicación que son comerciales y medios de comunicación que son públicos, ¿no? ¿Qué significa esto? Los medios de comunicación comerciales son una concesión que se le da a un privado para que tenga un canal de televisión o un canal de radio, o muchos canales de televisión y muchos canales de radio, y que pueda comercializar a través de la publicidad en sus espacios y por lo tanto pues tener un ingreso económico. Los medios públicos le pertenecen a instancias públicas que pueden ser gobiernos, que pueden ser universidades, que pueden ser centros culturales, lo que sea, pero que cuya finalidad no es el tener un ingreso comercial, sino cuya finalidad es la difusión o la divulgación de contenidos que son de interés público. ¿Cuál es la relación del Estado con ellos? Bueno, primero, que no se nos olvide que el espectro radioeléctrico, es decir, por donde pasan las ondas de la radio y de la televisión, ese espectro radioeléctrico le pertenece a la nación, nos pertenece a todos. Si yo a cualquiera de ustedes dos, yo Estado, les doy como concesión una frecuencia, yo les permito a ustedes explotar comercialmente esa frecuencia, pero no es de ustedes. Se las estoy prestando, se las estoy concesionando. Ese pedacito allá arriba del cielo, ese pedacito se los estoy dando para que ustedes puedan transmitir lo que quieran transmitir. Por lo tanto, ustedes tienen obligaciones con el Estado. Obviamente, pagar impuestos, etcétera, etcétera, pero también una responsabilidad sobre contenidos. Es decir, tú no puedes, por ejemplo, transmitir contenidos que inciten abiertamente a la violencia. Obviamente no puedes transmitir contenidos violentos en sí mismo o que vulneren audiencias más afectadas, por ejemplo, pornografía infantil o este tipo de asuntos. Entonces, tú tienes también una serie de responsabilidades. Tienes que transmitir a lo largo de tu día algunos contenidos que el Estado te pide que transmitas, que son los anuncios de partidos políticos o los anuncios de gobierno, campañas, etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo de la historia, pues ha habido relaciones más tensas o menos tensas, ha habido gobiernos que han buscado ser más censores, ha habido gobiernos que han sido como más abiertos y que pues, finalmente las cosas fluyan, pero eso pues ya tiene que ver más con la relación política de los medios de comunicación con los gobiernos en turno, y cuando digo gobiernos va desde el gobierno federal hasta los gobiernos de los estados, hasta los gobiernos municipales, en todos los niveles. Oye, Gaby, ¿cómo ves el futuro de los medios? Hoy lo que estamos viendo es que los medios de comunicación comerciales, sobre todo, están viviendo una crisis muy importante de su modelo de negocio. O sea, la gente no necesariamente está dispuesta a pagar por contenido, pero sí lo consume, ¿no? Y cuando tú le dices, oye, pero tú tendrías que pagar, no quiero pagar. Entonces, encontrar ese modelo de negocio para que la gente esté dispuesta a pagar por un contenido y por lo tanto haya una mejor calidad de contenido, me parece que ahí es donde está hoy uno de los problemas más serios para la mayoría de los medios de comunicación. Lo que sí hizo Internet es que nos acostumbró a tener acceso gratuito a mucho contenido, pero ha sido muy difícil que la gente entienda que yo necesito pagarle a un reportero para que haga investigación, porque las investigaciones no se hacen en 15 minutos. Las investigaciones pueden llevar a veces 2 meses, 3 meses, 5 meses, dependiendo de lo que se está investigando. Hablando de los medios, ¿cuál es tu medio de comunicación favorito y por qué? Mira, hoy bueno, yo consumo de todo, tengo que decirles que yo soy así como ávida consumidora, pero yo te diría, me fui enamorando de la radio, que es lo que yo hago hoy, hago radio,
me fui enamorando de la radio poco a poco. Hoy a mí la que más me gusta como en orden sería la radio y los periódicos, digamos. Y a mí me gustan mucho las redes sociales cuando sabes hacerte de una buena selección de a quiénes seguir, cómo seguirlos. Pero también soy una gran consumidora de series, por ejemplo. O sea, soy una adicta a las series y a las películas, pero adicta, ¿eh? Pues ya se nos está acabando el tiempo de esta entrevista, pero antes de irnos, nos gustaría que nos dieras alguna recomendación para los jóvenes que nos están viendo, los y las jóvenes que nos están viendo, sobre qué consumir, qué tipo, cómo seleccionar lo que van a consumir en medios digitales. Yo siempre diría, en verdad, métanse en la cabeza este concepto que les decía hace rato de dieta informativa. Y piensen si lo que ustedes están consumiendo es información chatarra o no lo es. ¿Y cómo lo podemos saber? Pues eso, si ustedes están consumiendo a partir de fuentes de información, que quién sabe quiénes son esas personas o quién sabe de dónde es ese sitio web, si está escrito con faltas de ortografía, si no está bien redactado, pues eso nunca va a ser de alguien profesional. Eso, tómense antes de reenviar algo y creerle algo, unos segunditos nada más para verificar si es cierto. Claro, claro. Perfecto, pues muchísimas gracias, Gaby. De verdad que nos nutres mucho con toda esta información y sobre todo este consejo que nos das, yo creo que es súper importante. Muchísimas gracias. Gracias. Informar, formar y entretener ya no son las únicas funciones de los medios masivos, como se concebía antes. Gran parte de la responsabilidad de lo que publican los medios de comunicación masiva e incluso del alcance que tiene depende de nosotros, los ciudadanos. De acuerdo con el Manual de Verificación, que es una guía para verificar contenidos digitales, sugiere los siguientes consejos. Este manual fue publicado por el Centro Europeo de Periodismo, con base en Holanda, bajo la Iniciativa de Periodismo de Emergencia. Aunque está dedicado principalmente a periodistas y rescatistas, esta guía es recomendable para cualquier persona interesada en mejores prácticas de comunicación, interesadas en verificar y usar información que circula en medios de comunicación masiva. Recomienda 1. Buscar el texto en Internet. 2. Investigar el autor y el medio de publicación. 3. Verificar la fecha y la hora de publicación. 4. Verificar la fuente de donde proviene o la organización que lo publica. 5. Revisar que tenga una escritura correcta. 6. Analizar si el contenido es creíble y si está bien sustentado. Para dialogar y enriquecer el debate, únanse a nuestro grupo de Facebook Jóvenes en TV, un grupo de jóvenes en casa. Precisamente vamos a lanzar la pregunta de la semana. ¿Qué medio de comunicación masiva, periódico, radio, televisión, cine o internet consideras de mayor relevancia, aportación y confiabilidad? Hoy en día, la práctica de la comunicación la ejercemos todas y todos. Es importante que desde nuestro ámbito personal seamos conscientes de nuestra responsabilidad social, cívica y ética, con relación a lo que comunicamos y publicamos. Hemos terminado esta sección, pero la reflexión continúa. A continuación, saberes digitales con el tema ética y manejo de redes sociales. Nos despedimos con la siguiente frase de Marshall McLuhan. Una vez que hayamos supeditado nuestros sentidos y sistemas nerviosos a la manipulación privada de quienes intentarán beneficiarse a través de nuestros ojos, oídos e impulsos, no nos quedará ningún derecho. Marshall McLuhan.